Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes. Recordamos que los martes estamos ahorita viendo la carta de los Efesios. Estamos en el capítulo 6, estamos entrando al capítulo 6. Y hoy vamos a ver versículos 1 al 3, 3 versículos nada más. Y el tema se llama el deber fundamental de los hijos cristianos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre a través de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, poder presentar tu palabra. Es un gran privilegio, Señor. Te pido, Señor, que estas palabras, Señor, sean respaldadas por ti, Señor. Que estas palabras toquen los corazones de las personas que vayan a escuchar, Señor. Que toquen los corazones de las personas que están en casa sobre la roca también, Señor. Que ellos sean edificados y los que no son convertidos, Señor. Que toda persona que escuche esta predicación, Señor, si no es convertido a ti, Señor, que tengas misericordia como tuviste de nosotros, de ellos, Señor, y des la oportunidad, Señor, y abra su entendimiento para que vean la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú obres, Señor, porque si solo yo hablo, Señor, sin tu autoridad y tu poder, Señor, son palabras al aire, Señor. Pero si tú, Señor, con tu poder y tu autoridad, Señor, tocas los corazones, Señor, Nadie puede resistirse a ti, Señor. Ten misericordia de los que van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Tema: el deber fundamental de los hijos cristianos. Una introducción rapidita para que recordemos. La semana pasada vimos el deber fundamental de los esposos cristianos, y ya anteriormente eran de las esposas cristianas, la semana pasada de los esposos cristianos, y pues hoy vamos a dar inicio al capítulo 6 de la carta a los Efesios, pero aún seguimos en esa sección del andar cristiano dentro del hogar. Recuerden que anteriormente vimos lo que es el andar cristiano dentro de la iglesia, luego fuera de la iglesia, o sea en el mundo, y ahora estamos viendo la sección del andar dentro del hogar. Hemos estado enfocados en esta sección de esa sumisión, de esos roles que Dios ha dado a los padres, ¿no? A los esposos, a las esposas, esas obligaciones de ambos cónyuges cristianos ante Dios. Pero hoy el apóstol Pablo nos enseñará cuál es la posición ante Dios que deben tomar los hijos cristianos dentro de la familia, y que esas posiciones, pues ellos deben de sujetarse a ellas, deben de respetar lo que Dios ha puesto como rol a cada quien, ¿no? Y también deben de respetar esos roles de los padres. Deben ser obedecidas las órdenes de ellos y honradas con sumisión y deleite. Así que eso es lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo a través de estos 3 versículos. Así que acompáñenme a leer Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces estos son nuestros 3 versículos de nuestro texto de hoy. Así que vamos a iniciar, y vemos aquí que el apóstol Pedro empieza con la palabra hijos. O sea, acaba de mencionar que los hijos deben de escuchar todo tipo de predicación. Pero vemos que Pablo está enfocándose, está predicándole a ellos igual: hijos, obedeced. O sea, él está iniciando, dirigiéndose a ellos. Y muchos creen que estas enseñanzas son solamente para los adultos. Y sí es verdad que son para los adultos, pero también es para los hijos, porque vemos que es el rol que le corresponde a cada hijo, y es obvio que necesitan ellos ser enfocados bíblicamente, ¿no? De los hijos algún día tenemos que comprender que ellos van a terminar formando una familia. Así que es importante este tema, no solo para ellos, también para los padres. Así que espero y oro porque los hijos escuchen junto con los padres, y que Dios obre a través de este mensaje en sus corazones y cambien sus perspectivas mundanas a las perspectivas de Dios. Ahora, debemos saber que el mundo pues obviamente vive totalmente diferente, o sea, con un patrón diferente al que Dios ha dispuesto. Pero los hijos cristianos deben ser moldeados por los padres cristianos con sabiduría divina, o sea, con la Biblia. Y deben ser constantes con ellos. Pero es importante saber que no debe ser con maltrato, sino con amor. No debe ser con violencia, pero sí con disciplina y con paciencia. Porque el mundo los ha moldeado a un sistema. Fíjense cuántas horas pasan en el mundo secular. Cuántas horas le dedican a la palabra de Dios.
han sido moldeados. Entonces hay que cambiar esa perspectiva, hay que cambiar ese nuevo sistema, porque ellos se han moldeado el sistema del mundo y los cristianos no pertenecemos al mundo ni debemos vivir como el mundo. Entonces la influencia de los padres debe ser ejercer esa instrucción bíblica, influir con la Biblia. No deben dejar ellos que sus hijos sigan siendo amoldados por el mundo. No deben dejar que sus hijos, como dice Pablo, se conformen a este mundo, sino sean conformados al sistema divino, amoldados a lo que es el carácter santo de Dios. Ahora bien, el rol de los padres es muy importante para poder ejercer bien el ministerio, así que debe haber seriedad en ello, ¿no? Y los hijos deben saber que esa posición de esos padres es una posición respetable. Si los padres no toman en serio esto, ¿cómo los hijos van a respetar? Entonces ellos deben saber que es una posición que Dios ha dado, que es respetable y que es puesta para que ellos se sujeten, porque ellos son su autoridad y deben de hacerlo sin reproche y con deleite. Pero si no lo toman en serio, ya sean los hijos o los padres, solo estarán cayendo en desobediencia. ¿Y esto qué está causando? Deshonra a Dios. Deshonra a Dios y caen también en una esclavitud de sus propias inclinaciones pecaminosas, lo cual va a acabar en desgracia. Entonces deben tener en cuenta que este deber fundamental de los hijos cristianos pues consiste en obedecer y honrar a los padres. Por esa razón Pablo inicia diciendo: hijos, obedeced, que en griego significa estar bajo una voz. El significado es el escuchar con toda la atención al que tienes por autoridad, en ese caso tu padre, lo que va a decir. Entonces, tristemente, vivimos amoldados al mundo, vivimos enfocados en imitar hasta esas películas de los americanos. Tristemente, la mayoría de los americanos viven en libertinaje. Entonces, tristemente sucede que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos para pedirles algo, y ellos están tal vez ocupados en algún asunto o en su propio celular, que hemos visto esto muy común, y no hacen caso a lo que el padre le está pidiendo, vemos que le dan muy poca importancia a la autoridad de los padres, y esto obviamente va en contra de lo que Dios está estipulando. Así que todo lo que los padres pidan, así sea: hijo, recoge la ropa sucia, o levanta tus platos de la mesa, o lávalos, hay que prestarle atención a los padres y obedecer sin dudar. Sin dudar. Eso es lo que Dios ha dispuesto para cada hijo cristiano y para cada hijo que no es cristiano. Pero obviamente el cristiano es el que más se va a sujetar a esto. Los demás es difícil que lo hagan. Pero el cristiano no debe imitar la conducta del que no es cristiano. Entonces, el cristiano debe de poner la atención a la voz de su autoridad. Y esto es siempre. Siempre, no hoy porque lo acabo de escuchar y mañana y pasado ya se me olvidó, no, siempre. Y es para hacer lo que se le está ordenando, porque es su autoridad, Dios lo ha puesto como su autoridad. Entonces los hijos deben escuchar con atención a los padres y obedecer. Deben saber que no puede haber obediencia cuando no se reconoce y respeta la autoridad que Dios ha dado. Así que hay que respetar la autoridad que Dios ha dado a tu padre. Y también deben saber que no puede haber obediencia donde no hay una verdadera atención a lo que tu autoridad, en este caso tu padre, te está diciendo. Si no hay ese reconocimiento, no hay ese estar alerta porque la voz de mi padre es importante, no puede haber realmente un honrar o un obedecer a los padres. Entonces Pablo está prácticamente demandando que tanto los padres deben dar una instrucción clara, pero con autoridad, porque a veces los padres se dejan manipular, con autoridad a sus hijos. Los hijos siempre deben estar alertas, prestando la atención necesaria a lo que esta autoridad, o sea, sus padres, estén diciendo, y deben tener la voluntad dispuesta de obedecer lo que los padres piden. Eso sería cumplir con el deber fundamental. O sea, la voz de sus padres debe ser importante para estar alertas en todo tiempo. Así como estás alerta para contestar tu teléfono, tú debes estar alerta en todo tiempo a lo que el padre o madre te diga. Y tienes que estar alerta y entender, tratar de hacer todo el esfuerzo por entender lo que ellos quieren que tú hagas. Y la obediencia obviamente debe ser un hecho, no solo es una palabra, es un hecho a lo que los padres demandan. Debe ser inmediata, porque muchos hijos
obedecen cuando quieren. Sí, al rato lo hago. Y sí lo hacen, pero lo hacen al rato, pero eso ya no es obediencia. Entonces, esto es para hijos pequeños e hijos grandes, porque muchos creen, eso es para los niños. No, hijos pequeños, hijos grandes que estén viviendo bajo el techo de los padres. Entonces, el apóstol Pablo le suma a esta obediencia y a este estar alerta y esa atención que hay que poner a los padres, le suma que honren a sus padres. Y el significado de esta palabra de honrar en el hebreo, digo hebreo porque tal vez pienses, bueno, si el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero recuerden que Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando uno de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, así que damos el significado en hebreo. Entonces, este significado significa honrar a sus padres, significa algo así como un peso de lo que no debemos tomar con ligereza. Ese es el significado. Y vamos a ilustrarlo para que lo entiendas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y es otro mandamiento, quiere decir que no debemos tomar el nombre de Dios a la ligera, como si fuera algo sin importancia, sino tomarlo como algo que es muy importante, como algo que tiene mucho peso, que es supremo y que hay que tomarlo con respeto, con hermosura, con reverencia, y de esa manera es honrando a Dios. Entonces lo mismo está diciendo acá Dios que deben hacer los hijos con los padres. Los hijos deben de valorar a sus padres. Para los hijos, los padres deben ser muy valiosos y deben ser preciosos delante de sus ojos y deben ser tomados como autoridad, con respeto. Entonces es importante saber que obviamente no debes amar y honrar a tus padres como al Señor. Eso es un hecho. Pero el Señor te está ordenando que los ames y que los honres con mucho peso. Con mucho peso. Esto quiere decir que los hijos deben valorar incalculablemente a los padres para tratarlos como Dios nos manda en su palabra. Porque el no valorarlos y no respetarlos, por ejemplo, el quejarte y murmurar de lo que ellos mandan o están haciendo, el demostrar, por ejemplo, incomodidad, molestia por lo que te está diciendo, por las órdenes que te están dando, es despreciarlos. Es despreciarlos. Por ejemplo, muchos dicen, ay, otra vez viene con la misma cosa, la misma cantaleta. Y quizá los hijos no lo digan con la boca, pero seguramente lo tienen en la mente, lo tienen en el corazón. Y ellos están constantemente, otra vez, que yo recoja la ropa, que yo organice el cuarto, que guarde mi juguete, que deje el celular, que me ponga a hacer mi tarea, que lave los trastes. Otra vez lo mismo todos los días. No me da permiso para esto, no me da permiso para lo otro, no me deja vivir. Y hemos escuchado esto por todos lados. Y esa es la evidencia de no honrarlos. Todo esto que ellos comentan, piensan o está dentro de su corazón es la evidencia de no honrar a sus padres, de demostrar falta de respeto hacia ellos, de no reconocer la autoridad que Dios ha dado a ellos y de despreciarlo. O sea que tomas a los padres como poca cosa, tomas su autoridad y sus demandas como algo que no son importantes cuando Dios los puso como tu autoridad. Lamentablemente, ¿qué estás haciendo? Estás despreciando a Dios, estás haciendo menos su sabiduría y su autoridad. Y Dios en su palabra fue muy explícito para indicar a los hijos cómo debían tratar a sus padres y cómo no debían hacerlo. Si vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 15, dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y allá mismo en el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Aquí vemos dos términos, herir y maldecir. No necesariamente tiene que ser literal. O sea, que le digas maldito, no necesariamente. Con el hecho de que no respetes su autoridad, esa autoridad que es tu padre o tu madre, con el hecho de que no lo honres, de que no lo obedezcas, de que no lo tomes en serio, lo estás maldiciendo, lo estás hiriendo y también estás despreciando a Dios y las autoridades que Él ha puesto. Entonces, cuando los hijos no respetan a los padres, tampoco van a respetar a las autoridades que Dios ha puesto en las diferentes líneas que tenemos. Y es por esa razón que la sociedad se convierte en un caos. Las familias viven autodestruyéndose y la sociedad es un caos y el mundo es un caos y la iglesia se vuelve un caos. Y Pablo dice algo acerca de esto en Romanos 1:28. Dice,
de 1:28 en adelante, dice que Dios los entrega a sus propias concupiscencias de sus corazones. Y que uno de los resultados de esto es la desobediencia a los padres. Y es lo que está sucediendo en el mundo. Y lo mismo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y una de las características de los tiempos peligrosos es que los hijos iban a desobedecer a sus padres. Y está pasando por todo el mundo. Entonces hay peligro. En esos textos que acabamos de leer anteriormente, de Éxodo, capítulo 21, versículo 15 y versículo 17, dice que los hijos que hacen esto deben morir. Deben morir. Así que esto es algo tan serio y grave ante Dios porque Dios puso esta palabra. Dios se la entregó a Moisés. Y acá dice que deben morir, así que es algo grave ante Dios, es algo serio que Dios mismo ordenó en el Antiguo Testamento, que los hijos que llegaran a ese grado de rebeldía con sus padres, a ese grado de desprecio a la autoridad de sus padres, se les debe quitar la vida. Se les debe quitar la vida. Y aunque esas leyes cívicas no están vigentes hoy día, porque no vivimos una teocracia, pero Dios sigue pensando igual. Porque Dios es inmutable y su carácter no cambia. Entonces Él se va a asegurar de que ese pecado que el hijo hace de maldecir o de herir a sus padres con esa falta de respeto, con no obedecerlos, con tomarlos o hacerlos de menos, no quede sin castigo. Esto es terrible. Esto es terrible. Proverbios 20:20, o sea, capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Como dijimos hace un momento, no significa que tienes que pronunciar literalmente maldita o maldito o lo que sea que tengas que decir que hiera a tus padres. Simple y sencillamente con no respetarlos, simple y sencillamente con no prestarles atención y escucharlos, simple y sencillamente con no tomar con seriedad lo que ellos están diciendo y no obedecerlo, con eso estás deshonrando, con eso los estás hiriendo y con eso te estás maldiciendo. Y la consecuencia es certera porque Dios lo va a hacer, no quedará impune. Vamos a ilustrarlo. Imagínate que todo se oscurezca y que de pronto no haya día como en la Antártida que pasa 6 meses sin día y es de noche y que de pronto te quedes sin luz, que de pronto se te acabaron las baterías, se te acabaron las lámparas, se te acabaron el combustible para prender las luces y de pronto no ves nada. Y estás sumido en una oscuridad tenebrosa y esto va a ser por 6 largos meses. Tu vida sería desgraciada. Tu vida sería desgraciada por ese tiempo. Algo así es lo que está diciendo el Señor. Si tú maldices y hieres a tus padres con tus actitudes, si tú no tomas en serio la autoridad de tus padres, si tú no obedeces o si tú obedeces a medias que no lo haces en el momento. Entonces, si no obedeces, Dios se va a encargar de que esto te acontezca y que vivas desgraciadamente en tinieblas. Eso si no obedeces y honras a tus padres. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren hijos del águila. Es una maldición contra aquellos que menosprecian a sus padres, que no los obedecen, que no los honran. Dijimos que no tiene que ser de palabra. Aquí dice que hasta con las miradas, hasta con los gestos. Por eso dice el ojo que escarnece a su padre. Hay miradas de los hijos que son malintencionadas, que muestran ira, odio, como si quisieran hacer daño, como si fuera malo lo que les piden los padres y quisieran vengarse de ellos. De hecho, muchos le llaman miradas que matan. Y tal vez tu mamá o tu papá no vieron esas miradas o la cara de poco respeto que hiciste cuando se dieron la vuelta para irse, pero Dios sí lo vio, porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Dios sí lo vio y dice acá en este proverbio 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, que lo saquen los cuervos de la cañada y que los hijos del águila lo devoren. O sea, Dios toma este asunto tan en serio que no, de hecho no basta solo con que obedezcas, sino que tienes que honrar a tu padre, si no esto va a traer
consecuencia terrible. Porque si el hijo hace, vamos a poner lo que el padre le pide, pero lo hace de mala gana, o lo hace cuando se le antoja, o lo hace murmurando o a regañadientes, no vale, no está cumpliendo el deber. Aunque lo haya hecho, no vale, no es aceptable para Dios, porque hay una actitud interna que nosotros estamos asumiendo y que a Dios le interesa. A Dios le interesa tanto la obediencia misma como esa actitud interna que tienes. Y este deber de honrar a los padres no tiene vencimiento. No tiene vencimiento, no tiene límite. Continúa vigente aún después de que los hijos se casen y se vayan. Hay que seguir honrando a los padres. Aun cuando ellos hayan hecho una familia en otro lugar, aún así deben honrar a sus padres. Pero ya no significa que debas obedecerlos, porque ya eres harina de otro costal. Entonces no hay esa obligación cuando ya tienes otra familia fuera del hogar. O sea, ya no hay esa obligación de obedecer a tus padres, pero aún permanece y permanecerá por siempre la obligación de honrarlos hasta la muerte. Honrarlos hasta la muerte. Eso significa que debes ocuparte de ellos y debes sostenerlos económicamente y cuidarlos cuando ellos no puedan sostenerse por sí mismos. ¿Y cuántos padres tristemente no pueden, y los hijos de plano, no les importa, y no les importa tristemente a cristianos? Mateo 15, 1 al 6 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquier que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo a estos fariseos que dentro del mandato de Dios, que es honrar a los padres, estaba que los hijos sostengan económicamente a sus padres cuando ya estén cansados y ancianos, que los ayuden. Pero los judíos inventaron, dice el Señor Jesús, que si a un hijo ya casado los padres le solicitan ayuda, este hijo les diría que se sienten mal por no poder ayudarlos, pero que porque ha jurado darle a Dios lo que le daría a ellos. O sea, que estaban invalidando el mandamiento de Dios. O sea, que estos hijos del diablo, estos fariseos, estaban cambiando la palabra de Dios por sus tradiciones, por dinero, por conveniencia. Quebrantaron el mandato de honrar a los padres por intereses económicos. ¿Y sabes lo grave que es eso? Cambiar la palabra de Dios, ir en contra de lo que Dios dijo, va a traer furor de Dios sobre ellos. Así que el deber que Dios ha puesto de honrar a sus padres permanece hasta la muerte. Esa es la esencia del deber como hijos, honrarlos hasta la muerte. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿hasta qué edad debemos obedecer a nuestros padres? Allá dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero Pablo no está diciendo: hijos, obedezcan a sus padres hasta los 18 y después ya no se pueden meter con ustedes. Esto no es lo que significa. Lo que Pablo escribió significa en griego que por el hecho de ser procreados deben obedecer a sus progenitores. Fuiste engendrado y debes obedecer y honrar a quien te engendró. ¿Quiénes son? Tu padre y tu madre. Porque ellos fueron usados por Dios como instrumentos para darte a ti la vida. Entonces, ¿hasta cuándo debo de obedecer? Hasta que te independices de ellos, hasta que te vayas para formar un hogar. Efesios capítulo 5, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Cuando des un pie fuera del hogar de tus padres para no volver a vivir allá, sino en tu nuevo hogar, entonces no tendrás el deber de obedecerlo. Pero mientras estés en el hogar de tus padres, así tengas 50 años o más, tienes el deber de obedecer y honrar a tus padres. Por esa razón, los padres deben tomar en serio su papel de instruirlos y prepararlos para la vida.
que ellos aprendan de lo que se conforma un hogar, porque mucha gente no enseña a sus hijos a lo que se conforma un hogar. Los padres deben disciplinar bíblicamente y deben instruir a sus hijos no solo en ciertas cositas, sino en todo, para que aprendan de todo, pero sobre todo en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y mucha gente tristemente cree que los hijos solo deben ser enfocados en el estudio secular, a veces hasta porque tienen exámenes no llegan ni a la iglesia, ni los enseñan a que deben de estar presentes, que lo más importante es el Señor, y que solo se le está dedicando un día, hoy día, un solo día, para glorificar, para adorar a Dios. Entonces, tristemente, no están siguiendo la instrucción, no los están enfocando correctamente, prácticamente los enfocan en lo secular. Eso es más importante para ellos, y que no hagan nada más. No, mi hijo que se dedica al estudio, que no levante una ropa, que no sepa lavar un baño, que no sepa hacer cosas de la casa, que no saque la basura, no sabe hacer nada. Y esto no es bíblico, porque ellos deben aprender de la Biblia, y también es bíblico aprender la educación, valores cristianos. Aprender a hacer el trabajo del hogar para enfrentar la vida por sí solos. Ellos tienen que ser ejemplos más adelante para sus hijos. Porque no se trata de que trates a tus hijos de 18 años como si fueran de 5, o a tus hijos de 25 como si fueran de 12. No es apropiado. No es apropiado. Tampoco es apropiado tratar a tus hijos como si hubiera ineptitud. Porque no la hay. No son ineptos los hijos, a menos que tú los forjes ineptos. Pero no lo son. Y se da mucho esto por culpa de los padres. Es dado en todo el mundo. Hoy día los hijos manipulan a los padres porque los padres lo han permitido. Entonces, por su falta de obediencia de los padres a lo que el Señor les ha demandado para sus hijos, es que suceden estas cosas. Porque los padres deben ser obedientes a Dios, no a sus corazones condescendientes. Muchos le llaman corazón de pollo. No a sus corazones condescendientes. Ay, pobre mi hijo, y wow, lo empiezas a idolatrar y lo empiezas a llevar por mal camino. Los hijos deben de obedecer a los padres, los hijos deben ver un ejemplo en ti, los hijos deben ser instruidos, los hijos deben de ser enseñados a llevar un hogar, no a que tomen la autoridad tuya, sino que deben aprender, y deben aprender a cómo se hacen las cosas dentro del hogar. Entonces los hijos, mientras sigan bajo tu techo, mientras estén bajo el techo de papá y mamá, los hijos deben obediencia y honra a los padres. Y los padres deben entrenarlos para la vida, glorificando a Dios con sus enseñanzas que han recibido de los padres. Entonces los hijos solo pueden desobedecer a los padres si le piden algo indebido, algo que va en contra de lo que Dios ha estipulado. Solo de esa manera pueden desobedecer. En un caso así, dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Ahora bien, ¿por qué deben los hijos obedecer de esa manera? Wow, es que está muy exagerado. ¿Por qué deben de hacerlo? Dice Pablo que porque es en el Señor. Y también dice que porque esto es justo. Esto es justo. Entonces, esto quiere decir que se debe obedecer de este modo porque Cristo es nuestro Señor, porque Cristo tiene la autoridad, porque a eso es lo que Él demanda y es lo que a Él le agrada. Entonces, si Cristo no es en verdad tu Señor, pues nunca vas a querer obedecerlo, nunca vas a querer sujetarte, vas a estar haciendo muecas cuando algo te digan, vas a ver con miradas que matan, siempre vas a estar en rebeldía a lo que te pidan. Y es posible que termines haciendo cosas, pero a regañadientes, molesto o molesta, y estarás harto o harta, y querrás que ya pronto llegue la mayoría de edad para que te puedas largar. La autoridad de Dios debe ser tomada como lo que es por los hijos, con seriedad, porque es la base principal. Si los hijos no toman en serio la autoridad de los padres, si los hijos lo ignoran, miren a su alrededor las familias cómo se están destruyendo, se autodestruyen, cómo viven. Entonces, aunque crean ellos que están bien, pero su camino es evidente que están en autodestrucción. Aunque creas que van bien porque van a la iglesia, pero no les enseñas nada del hogar, su camino es fracaso a un matrimonio. Y eso es culpa de los padres. Los hijos también
Tienen que obedecer, eso es lo que le corresponde a ellos. Si tú vas en contra de lo que Dios demanda, ahora va tanto a los padres como a los hijos, atentas contra Dios. Tanto los padres como los hijos, si vas en contra, atentas contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó a la familia, Dios puso roles de autoridad que deben ser obedecidos y respetados. No debemos como cristianos dudarlo y sí debemos honrar a Dios obedeciendo cada posición que nos tocó, padres, hijos, y esto debe ser con deleite. Ay, lo hago porque no, con deleite. A menos que quieras ser destruido, no lo hagas así. Así que debes entender que cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, se rebela contra Dios. Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Trae juicio, trae condena. Entonces, para todos esos hijos, también que sus padres a veces no son cristianos, ellos vinieron a Cristo, pero sus padres no son cristianos, también deben tener cuidado, porque a veces por la actitud que toman con sus padres, el camino de la verdad es blasfemado, porque por culpa de muchos jóvenes cristianos se ponen irrespetuosos con sus padres mundanos, y se habla mal del evangelio, se habla mal de la comunidad cristiana. Entonces deben tomar en serio la advertencia que está dando Pablo acá, porque trae juicio. Los padres terrenales, merecen honra, sean o no cristianos. Merecen honra. Es verdad que si los padres te piden algo que va contra Dios, no debes obedecerlo. Eso es verdad. Pero lo vas a desobedecer con una actitud que no va a causar este daño, sino que va a evidenciar que tú no quisieras deshonrar la autoridad de tus padres y que solo porque va en contra de Dios los estás haciendo, pero que esa actitud que estás mostrando, ellos puedan ver que sí obedecerías sin dudarlo, que sí los respetas como autoridad, solo porque va contra de Dios no lo vas a hacer, pero sigues respetando su autoridad y su posición que Dios ha puesto. Así que, ¿qué pasa? Que vas a dar un buen testimonio que el mismo Dios puede usar para traer a tus padres a los pies de Cristo. Pero si tú lo haces groseramente, porque dices, bueno, es que esto no es de Dios, y actúas groseramente, causando un mal testimonio, sin honra, sin respeto, sin reconocer su autoridad de ellos, entonces serás tropiezo para que ellos vengan a Cristo. Y el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, por esa razón muchos llaman a los cristianos, tristemente, obstinados, duros, legalistas. No armoniza lo que dicen con lo que hace. O sea, empiezan a hacer esos comentarios. Entonces debemos evitar a toda costa que esa imagen de nosotros los cristianos sea terrible, para que podamos atraer a los que no son a los pies de Cristo. Entonces los cristianos tenemos también un móvil para cumplir con ese deber fundamental, y ese es porque esto es justo, dice Pablo. O sea, en primer lugar, porque sus padres pues son los que pues lo procrearon, o sea, le dieron la vida, ellos vieron todo este asunto del embarazo, nació, lo cuidaron, lo amaron incondicionalmente, hubo mucho sacrificio. O sea, esto pasa en todos los padres, hubo desvelos, hubo sacrificios para que él esté bien, para que no se enferme, para que ya cuando esté más grande, para que empiece a buscar el reino de Dios, su justicia. Ellos estuvieron haciendo sacrificios, llevándolo a la iglesia, mostrándole la palabra, enseñándole la palabra, orando, llorando si es posible, porque a veces los hijos son tercos. Así que sería injusto que no los obedecieras y los honraras. Esto es porque dice Pablo que es justo. Y en segundo lugar, porque Dios lo ha demandado así. Dios es quien demanda y esa es su orden, y nosotros tenemos que sujetarnos. No importa qué clase de padres tengas, tu deber como hijo es honrar y obedecer, porque Él es el Dios soberano y así lo demanda en su ley moral. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que no sigamos a esas personas que mencionamos anteriormente, que se les llama antinominianos, porque ellos niegan la ley de hecho van en contra de la ley de Dios, la niegan, dice que ya no está vigente. Y Pablo aquí claramente está citando la ley de Dios, está citando uno de los 10 mandamientos, o sea que siguen vigentes porque Dios así lo puso. La ley moral de Dios sigue vigente. Entonces Dios no cambia en su ley moral. Entonces Pablo está diciendo que es un mandamiento de primera necesidad, de primer orden,
y a la cual vemos que Dios le añade una promesa, y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que es un mandamiento muy importante. ¿Por qué? Porque ese trato que tengas tú, esa relación que fomentes con tus padres en obediencia, en respeto, en todo esto, va a afectar tu trato con los demás, con las demás personas. Por eso Dios ha incluido una promesa para aquellos que cumplan con ese mandamiento de honrar y obedecer a sus padres, aunque se usó en el Antiguo Testamento para Israel, pero la iglesia es el nuevo Israel. Y esta promesa ha sido universalizada. Así que esto, digo, ellos tienen que cumplir este mandamiento. De alguna manera va a traer consecuencia buena con los demás y también en tu relación con Dios. Ahora bien, hay que tener cuidado de creer que todos aquellos que cumplen este mandamiento van a vivir 100 años o 110, como hemos escuchado de algunas personas. O sea, esto no es lo que Dios está prometiendo. Dios promete bendición. Dios promete una vida bienaventurada, una vida de dicha para aquellos que honran y obedecen a sus padres. Honrar y obedecer a sus padres va a traer esta promesa a tu vida. Bendición divina, la dicha en la vida del ser humano sobre la tierra. Por eso Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, no caigas en el error de creer que tú eres más inteligente que tus padres y quieras hacer las cosas como a ti te parezca. No, si tu padre te está diciendo algo, hazlo de esa manera. Porque si tú empiezas a querer hacer como, no es tan malo que me dice mi papá y lo voy a hacer yo a mi manera, Dios te dice no. Dios te dice no. Y Dios está diciendo, si quieres que te vaya bien, obedece a tus padres en lo que te pidan. Honra a tus padres para que te vaya bien, te dice Dios a través de su palabra. Si no lo haces, también trae juicio. Trae promesa de juicio. Te puede suceder algo. Tal vez ibas a vivir más tiempo, con más dicha, con dicha. A lo mejor no estás con dicha, ibas a vivir con dicha, pero no honraste a tu padre, no a tu madre, no obedeciste a tus padres, lo menospreciaste, no obedecías, hacías las cosas cuando tú querías, a tu manera. ¿Y qué pasa en consecuencia? Viene algo, sufres algo y mueres antes de tiempo. Eso puede pasar. ¿Cuántos muchachos no han muerto porque desobedecieron a sus padres? Ellos les dijeron, no hijo, no hagas esto o haz esto, hicieron lo que quisieron, se escaparon y murieron. ¿Cuántos no se han accidentado por no obedecer a sus padres? ¿A cuánto no les han sucedido muchas cosas malas por desobedecer a sus padres y no honrarlos? Entonces la Biblia está revelando claramente que la desobediencia a la instrucción de los padres lleva a desgracia. Lleva a desgracia, y que la obediencia a los padres lleva a dicha, a fortunio. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Versículo 13 del mismo Proverbios 3 y hasta el 16. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo puedes desear, todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en tu mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea que la sabiduría que se menciona aquí, que haya y obtiene el muchacho, se da al escuchar la voz de sus padres y obedecerlas. Se da cuando los hijos honran a sus padres. Trae esta recompensa eterna, pero también terrenal. Largura de días con dicha. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Por qué muchos hijos mueren? Por la necedad. Acá dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Por eso mucha gente, muchos hijos mueren porque no oyen el consejo de sus padres, porque ellos se creen más sabios que todo el mundo. Y es triste y es lamentable, son desgracias, porque también los padres tienen mucha culpa. Ellos no obedecen, pero los padres no cumplen con la autoridad que tienen. No dirigen a sus hijos correctamente. Son muy condescendientes con ellos. Si hay padres que viven correctamente, es porque realmente vivieron tal vez una vida donde fueron disciplinados y corregidos. Entonces, ¿por qué mucha gente piensa, no, yo no voy a vivir así como viví? Y
echan a perder a sus hijos. Tristemente echan a perder a sus hijos. Entonces, aquí vemos que se desecha la instrucción y el consejo que dan los padres. Y esto dice acá que es necedad, es insensatez y que trae grandes consecuencias. Aunque los padres sean falibles, porque van a fallar, pero ellos tienen una experiencia que tu hijo no tienes, que te va a tomar años adquirirla. Entonces la instrucción y la guía de los padres debes obedecerla y no hacen la vida aburrida, es para guardarte del mal. Y si no hay una razón bíblica por la cual debas desobedecer, entonces obedece a lo que ellos te dicen, porque tal vez tú veas mal lo que ellos están diciendo, pero probablemente Dios está usando a tus padres para cuidarte. Y si tú preguntas, hazlo con respeto, porque la verdad los hijos no tienen respeto hacia los padres. Hoy día está terrible. El 99% está así. Hazlo con respeto. Pregúntale con humildad, papi, ¿por qué no puedo ir a donde me invitaron? Aunque te den una razón que tal vez para ti no es válida, tal vez no la entiendas, tú obedécela. Obedécela. No olvides que ellos fueron puestos por Dios como tu autoridad sobre ti. Y si se equivocan, o sea, a lo mejor la razón que te dieron de ese permiso negado es equivocada, es muy probable que Dios esté usando la equivocación de tus padres para librarte de un problema que Dios sí sabe que te ocurriría. Porque Dios usa hasta los errores y pecados para mantenernos y preservarnos. Por ejemplo, José el soñador. Sus hermanos lo quisieron matar, lo metieron a un pozo, lo vendieron, luego otras personas lo metieron a la cárcel injustamente y todo esto pasó para que Dios usara a José para preservar al pueblo de Israel. Entonces los errores de los hermanos fueron usados para la gloria de Dios, así como pueden ser usados los errores de los padres para la gloria de Dios. Así que nunca te vayas en contra de tu autoridad, porque si lo haces peligras. Solamente si es algo que va en contra de lo que Dios ha estipulado, de lo que Dios dice, solo así desobedecerás. Mientras tanto, obedeces, honras. Entonces sucede muy seguido que los hijos le dicen a los padres, me invitaron mis amigos a tal lugar, ¿me podrías dar permiso? No, hijo, no vas. ¿Por qué, papá? Porque no sé, no me late, hijo, no me gusta que te vayas. Es muy lejos, no conozco muy bien el lugar, estos muchachos no los conozco muy bien, no hay supervisión y tus amigos pueden cometer locuras y prefiero que te quedes. Pero papá, no vas, hijo, y ya dije, y punto. Y punto. Y tal vez no era tan malo que fuera, pero ¿qué tal y Dios usó ese permiso negado para evitarte un accidente? Dios usará a tus padres para mostrarte a través de ellos su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y te repito, a menos que tus padres te pidan algo que contradice algún mandato de Dios, solo en ese caso vas a desobedecer, pero con respeto a su autoridad, con humildad, con delicadeza. Si eres atento a lo que tus padres te dicen y mandas y ejecutas inmediatamente todo lo que te piden, solo así te irá bien en la vida, dice la palabra. Es una promesa de Dios. Porque tristemente estamos en un tiempo donde se menosprecia la sumisión, se menosprecia la obediencia y sobresale la rebeldía. Vivimos en tiempos donde los hijos manipulan a los padres. De hecho, hay empoderamiento de los hijos, pero eso es culpa de los padres. Porque los padres deben de poner su autoridad. Deben de mostrar, deben mostrarles la obediencia a Dios. Y en esa obediencia a Dios es seguir la instrucción de Dios para con sus hijos. Inmediatamente ellos van a reconocer la autoridad, pero no lo hacen. Ellos quieren hacer las cosas a su manera, a través de su corazón o a través de lo que los demás hacen, que el mundo hace. Y no es correcto. Los padres deben enfocarse en las escrituras y obedecer a Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Tú no eres más bueno que Dios. Si Dios dice que no, tú debes decir no. No, espérate, Dios dice que no, pero pobrecito mi hijo, yo soy más bueno que Dios. Tú no eres más bueno que Dios, nunca lo vas a hacer. Tú, cristiano, debes ser como los salmones del Mediterráneo que se empeñan en llegar a la meta. Y la meta es obedecer a Cristo, glorificar a Cristo. Y hemos hablado de eso antes. Y no se deben poner excusas porque Dios da la gracia para que día a día tú puedas seguir con esta batalla sin poner excusas, yendo contra corriente, yendo contra rocas, yendo contra la gravedad, yendo contra los osos, contra los pescadores, para que tú puedas llegar a cumplir el propósito que Dios te ha dado. Entonces,
se entiende perfectamente que no es fácil decir no a sus hijos muchas veces al día, no es fácil. Decir qué hacer y qué cumplir, decir no y se harán las cosas como tú quieres, pues obviamente es difícil, no es fácil. Y no las haces porque tú quieres, porque seas un dictador, sino porque tú sabes que así están correctas y que ellos deben de hacerlas, porque si no cumplen con la autoridad, te faltan a ti, deshonran a Dios y a ellos les va a ir mal. Entonces, sé que es difícil, pero Dios te capacita, te da todo para que tú hagas, solo que tú no quieres obedecer. Eso es lo triste. Entonces, recuerda que tú tienes la experiencia y tú tienes la autoridad. O sea, tú ya viviste cosas. Dios usa tu experiencia, te da la autoridad, te da la gracia de autoridad. Y sé que es difícil, pero Dios te da lo necesario para poder hacerlo. Y lo harás como Dios manda, porque vas a dar cuentas de tus hijos más tarde. Y es por el bien de tus hijos que tú hagas las cosas así, que seas diligente en hacer correctamente lo que Dios demanda, aunque hayan ocasiones en que no quieras hacerlo a la manera de Dios. Tú debes sujetarte a lo que Dios dice, por el bien de ellos, porque tú va a haber momentos en que batalles y no lo hagas a la manera de Dios, pero debes sujetarte inmediatamente por el bien de ellos, porque a ellos les va a ir mal si no lo hacen. Y tú vas a ser culpable también de esto y darás cuentas de ello. Entonces, por el bien tuyo, porque darás cuentas, por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad, pero sobre todo por la gloria de Dios, tú debes de hacer las cosas correctamente. Tú debes obedecer a Dios y poner tu autoridad, seriedad, corrección, disciplina, enseñar a tus hijos a vivir. Y los hijos deben sujetarse a todo esto y hacerlo con obediencia, con deleite, con respeto, glorificando y honrando a Dios, honrando a sus padres, honras a Dios. Entonces debes sujetarte. Va a haber ocasiones en que esto va a traer a lo mejor comentarios, que es persecución. Tú no te aflijas. Cuando te llamen legalista, porque hay personas que van a ver, es que a mis hijos yo los dejo en libertad y tal mamá o tal papá los tiene allá. Deja que hablen, deja que digan, tal vez te digan legalista, tú no te desanimes, aún te llamen que estás fuera de época, que vives en el pasado, o que eres un exagerado, o que eres duro. Tú no te desanimes, porque tú estás viviendo a la luz de las escrituras. No te desanimes si siguen allá diciendo que tú eres como un dictador, porque los mismos evangélicos van a injuriarte, van a decir que eres un legalista, un fariseo. Tú no te desanimes, permanece así, porque tienes una responsabilidad ante Dios. Y esto no es un invento, no es una dictadura, es Dios que está detrás del quinto mandamiento. Y es allá donde se cumple la promesa: a tus hijos le irá bien. Así que tú no te muevas de esa posición, porque ellos aprenderán a respetar la autoridad de Dios respetándote a ti. Y solo así aprenderán a desenvolverse en el mundo, porque van a respetar las otras líneas de autoridad que Dios ha puesto. Entonces no lo tomes como una mala enseñanza, no lo ignores, porque puede ser demasiado tarde para tus hijos y te vas a lamentar. Puedes perder la oportunidad de lograr enderezarlos a tiempo. No sigas a tu corazón, no sigas al mundo, sigue a Dios. Porque si tus hijos están bajo techo, debes instruirlos, disciplinarlos, y ellos deben hacer lo que tú digas, y tú eres la autoridad, no tus hijos. Como dijo Spurgeon, es mejor que nos duela la cabeza por enderezarlos a tiempo y no te duela más tarde el corazón por no haberlo hecho y veas que ya es demasiado tarde y no les vaya bien y perezcan. Entonces, también para los hijos cristianos tienen que saber que Dios no quiere su mal, Dios procura su bien. Entonces Él conoce lo que hay en tu corazón, y Dios conoce y sabe los frutos que vas a cosechar si te dejan ser, si te dejan libres, si te dejan por allá sin frenar tus propios deseos egocéntricos. Dios sabe que va a traer consecuencias, y por eso Dios te pone autoridades para que no te pase esto, te cuida, te protege. Entonces debes saber que la promesa del quinto mandamiento tiene su lado de juicio. Tiene su lado de juicio. Es verdad que promete que si honras a tu padre y a tu madre, dice acá que te irá bien. Pero si no obedeces y honras a tus padres, dice que viene el juicio. Porque no te irá bien, es juicio. La ira vendrá, les irá mal, y es una promesa también. Porque desafiar la autoridad paterna es desafiar la autoridad de Dios. Es asegurarte un destino miserable ahora y por la eternidad.
Entonces este deber debe ser sobre los hijos cristianos y también sobre los hijos que no son cristianos. Pero debemos saber que solo los hijos cristianos pueden obedecer de corazón y con gozo, con deleite. ¿Por qué? Porque ese hijo cristiano va a ver la mano de Dios detrás de la autoridad de su padre, de sus padres. Entonces, si ustedes padres o hijos no son de Cristo, esto es un llamado para que se rindan en arrepentimiento y fe al señorío de Jesucristo. Tanto los padres en el mundo y los hijos van a dar cuentas a Dios. Y Dios te está llamando y te está llamando con lazos de amor. Y deberías rendirte a Cristo antes de que pase una desgracia en tu vida o en la vida de algún familiar. Y obedecer y sujetarte a lo que Dios manda. Es tiempo de que ruegues al Señor para que te dé un corazón receptivo en arrepentimiento, fe y rendas tu vida a Cristo. Cabe mencionar que no es válido que creas que no es necesario rendirte al señorío de Jesucristo si tus padres son cristianos. Ellos son cristianos, ya estuvo. No, el llamado es personal. La invitación y la salvación es personal. Así que no desprecies esta invitación y vuelve a Dios. Arrepiéntete personalmente y busca a Dios, busca de Dios. Porque después de la muerte no habrá oportunidad y será un fin terrible, el infierno. El infierno. La vida termina en un segundo. Recientemente vi un video de cómo las personas en sus trabajos, personas de la televisión, artistas, de todo tipo de gente, de todo tipo de nivel, de estatus, en un segundo muestran cómo se desvanecen y resulta la muerte. Y resulta la muerte. Entonces, no rehuses la invitación porque no sabemos el momento de nuestra muerte. Y después de nuestra muerte ya no habrá oportunidad y no dejarás de lamentarlo por la eternidad. Por eso el Señor dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? Porque el alma vive, siente, tiene memoria, tiene conciencia y te va a estar atormentando del ¿por qué no hice caso al llamado del Señor? ¿Por qué no rendí mi vida a Cristo? ¿Por qué ignoré sus palabras? Así que no dilates. La próxima semana veremos que los padres no deben ser tiranos con sus hijos para que haya un balance perfecto de Dios. Es Efesios 6:4 donde dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no de ellos, del Señor. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en los tiempos de Pablo los padres tenían autoridad suprema sobre los hijos, no como ahora, pero era exagerada, era algo tremendo. Entonces cuando Pablo predica esto fue tremendo para ellos escuchar de Pablo, porque ellos si querían podían matar a sus hijos que eran desobedientes, porque tenían derecho. Pero Pablo dice, de ninguna manera lo hagan, de ninguna. Es verdad y urgente que disciplines, aquí dice disciplina y amonesta en el Señor, ¿ok? La disciplina del Señor. Es verdad que puedes corregir, disciplinar, que puedes instruir, pero también debes de cuidarlos. Debes de cuidarlos y no provocarlos a ira. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Espero que Dios tenga misericordia de los hijos chicos y grandes y también por los padres y que sean tocados todos por el Señor para su gloria. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Necesitas de alguien que cumpla tus sueños.